Ok, jóvenes, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor, la señal? Ok, gracias, Olenka. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la sesión. Buenas tardes, buenas tardes. Esta semana vamos a tocar dos áreas de conocimiento que ya son, se puede decir, un poco más blandas, ¿no? Ya no vamos a tocar algo tan duro quizás como el costo o cronograma o tiempo. Ya estos son más temas de personas y de cosas que debemos de conocer al momento de nosotros gestionar los, los recursos en este caso y posteriormente las comunicaciones. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en recursos para que no empecemos a familiarizarnos con este tema y la siguiente sesión o el día viernes vamos a tocar lo que corresponde a comunicaciones. Ok, la gestión de recursos. Anteriormente, en las anteriores versiones, el PBOK solamente se enfocaba en este capítulo de recursos humanos. Estamos hablando de la quinta edición hacia atrás. A partir de la sexta, ya empieza a englobar todo tipo de recursos, pero obviamente haciendo bastante énfasis en los recursos humanos porque son los más complicados de gestionar, porque todos somos personas, cometemos errores, tenemos emociones, sentimientos, se generan conflictos, ¿no? Cosa que no ocurre con los equipos, por ejemplo, o con algún otro material o un recurso en general que contribuye al proyecto. Pero igual, el capítulo ahora ya solamente se centra o se basa ya en todos los recursos, más no solamente en los recursos humanos como era anteriormente. Entonces, acá le damos algunos conceptos. La gestión de recursos incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la finalización con éxito del proyecto. Los recursos pueden abarcar de todo, desde el equipamiento y los fondos económicos hasta las herramientas técnicas y el volumen de trabajo de los empleados. Es el proceso de identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación. Y según el PMBOK, la gestión de recursos humanos del proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. Se está formado por aquellas personas que se les han asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. No estamos hablando en los primeros párrafos de recursos en general, como les había mencionado, y en los dos siguientes ya menciona el recurso humano. Como les digo, el recurso humano es el que siempre se va a enfocar un poco más por la misma complejidad de los mismos. No podemos tratar a una persona igual que a una máquina. Y nuevamente nuestro cuadro de gestión de, este, de reconocimiento y vemos que los recursos tienen 6 procesos, de los cuales 2 pertenecen al área de planeamiento o al grupo de procesos de planeamiento, 3 pertenecen al grupo de procesos de ejecución y 1 pertenece al grupo de procesos de monitoreo y control. Entonces estamos hablando de 6 procesos, vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. Como les digo, el objetivo de estos capítulos sobre todo es entender más que todo, igual que como les dije en los anteriores capítulos, pero es tratar de ver cómo nosotros gestionamos desarrollando habilidades blandas a estos recursos, ¿no? Sobre todo los recursos humanos. Vamos a hablar de algunas herramientas, algunas técnicas que se usan normalmente y cómo se presentan durante el desarrollo de los proyectos. Acá para ubicarlo ya en el cuadro a doble entrada, ¿no? Podemos ver nuevamente acá en la planificación tenemos 2 grupos de procesos, que es planificar la gestión de recursos, estimar los recursos de las actividades. En la ejecución tengo 3 procesos, que es adquirir los recursos, desarrollar el equipo y dirigir al equipo. Y en el grupo de control y monitoreo está controlar los recursos, ¿no? Dentro del área de conocimiento y gestión de recursos, estamos hablando de 6 procesos distribuidos en 3 grupos de procesos. Siempre les hago esa repetición para que quede bien claro que es un grupo de proceso, son estos 5 de arriba, son 5 grupos de proceso, y que es un área de conocimiento. Un área de conocimiento son todo el conocimiento que se
apliquen el proyecto para diferente tipo de gestión. Proceso de los recursos. El equipo de proyectos, vamos a ver definiciones básicas. Está conformado por las personas con roles y responsabilidades asignadas. También es conocido como personal del proyecto. Equipo de dirección es un subconjunto del equipo de proyecto y es responsable de la gestión del proyecto en cada una de sus fases. También es conocido como equipo líder o equipo ejecutivo. Y el director de proyecto es que debe liderar al equipo a través de la influencia y una conducta ética y profesional. Acá tenemos tres conceptos claves. Los conceptos de equipo de proyecto, obviamente, es todas las personas que conforman el equipo, el staff en primera instancia y después, obviamente, todo el personal que ejecuta la actividad directamente, y cada uno tiene roles y responsabilidades asignadas. Entonces, estamos hablando del equipo en general, incluido el director de proyecto, porque el director de proyecto es parte del equipo, obviamente, de todo el proyecto. El equipo de la dirección, por lo general, es un grupo que está dentro del equipo de proyecto, pero que realiza acciones de control, monitoreo, seguimiento a las actividades de todo el equipo, tanto del personal staff, ¿no? La gente que está en oficina, ingenieros, profesionales en su mayoría, y también al equipo que hace el trabajo como los obreros o las personas de piso, como se le llama normalmente. Entonces, este equipo por lo general está dentro del proyecto y sirve como una especie de brazo, o son prácticamente las personas que lo ayudan al director de proyecto a tener la información que él necesita para poder tomar las decisiones de acuerdo a la realidad del proyecto, ¿no? Por lo general, el director de proyecto lidera, está muy cercano a esta área y, a ver, les pongo los ejemplos de los profesionales que por lo general están en esa área, ¿no? Siempre están los ingenieros de control de costos, obviamente porque es algo importante, están los ingenieros de control de cronograma, están los ingenieros de, que ven toda la parte contractual, ¿no? Que prácticamente son los tres ejes donde el director de proyecto se concentra y necesita información para tomar decisiones. Adicional a ello, lidera directamente el área de administración, el área de recursos humanos, pero el equipo de gestión, por lo general, está compuesto de estas tres áreas, porque como les digo, son los que alimentan de información al director de proyecto. Y obviamente el director de proyecto es la cabeza de todo el equipo, y como dice acá, y el PMBOK siempre hace bastante énfasis en esto, que tiene que hacerlo con el ejemplo, en base a su conducta ética y profesional, obviamente. Entonces acá nuevamente hacemos una descripción de cómo funcionan los recursos, o cómo los procesos se van interrelacionando, ¿no? El primer proceso es la planificación de los recursos o planificación de gestión de los recursos, y de esta planificación se derivan dos procesos más, que es la estimación de los recursos y después la adquisición de los recursos. En este caso, estos dos, el 1 y el 2, pertenecen al área de planificación. Obviamente el primero porque es la planificación de la gestión de los recursos, y el segundo es donde yo estimo qué recursos voy a utilizar, porque obviamente esta estimación me ha servido para qué, para yo estimar mi costo, para estimar mi plazo, y en realidad hacer una planificación general del proyecto, porque obviamente el proyecto se tiene que hacer con recursos. Ya una vez que yo inicio el proyecto, una vez adjudicado, yo ya me doy la tarea de adquirir los recursos en base a lo que yo he planificado y en base a lo que yo he estimado, ¿no? Acá yo estimo la cantidad, estimado los requisitos que tiene que tener cada profesional, estimado, aparte de personal, también los equipos, herramientas, eh, campamentos, movilidades, todo lo que tenga que necesitar para ejecutar el proyecto, y me doy a la tarea de adquirir los recursos en base al requerimiento, obviamente. Como una entrada principal también es el cronograma, ya que en base al cronograma yo empiezo a dimensionar los recursos por periodos. Y posterior a eso ya empiezo, una vez que yo adquirí recursos en la ejecución, empiezo a desarrollar al equipo, ¿no? Empiezo a hacer que mi equipo empiece a crecer, empiece a funcionar, y empiezo a dirigirlos. Como líder tengo que empezar a dirigir y obviamente orientarlos para que lleguen a la meta que estamos buscando dentro del proyecto.
Obviamente, ya hasta el número 5 ya terminé o están dentro del grupo de procesos de ejecución, y durante todo ese proceso de ejecución, obviamente tengo que controlar los recursos. ¿Por qué? Porque hay momentos que los recursos se necesitan, hay otros momentos que ya no se necesitan. Tengo que empezar a ver el desempeño de los recursos, tanto de equipos como mano de obra directa, que es, como les dije la clase pasada, es el personal que hace directamente el trabajo, así como el desempeño del personal de dirección, el desempeño del personal staff de la obra, ¿no? Los que ayudan a que el proyecto se realice. Entonces son los 6 procesos, la forma como están interactuando, y nos vamos al primer proceso, que es la planificación de la gestión de los recursos. En este proceso, ¿yo qué hago? Defino cómo estimar, cómo adquirir, cómo gestionar y cómo utilizar los recursos físicos y del equipo. El beneficio clave de este proceso es que establece el enfoque y el nivel de trabajo de gestión necesarios para gestionar los recursos del proyecto en base al tipo y complejidad del proyecto, ¿no? Como lo dice acá, y lo que yo mencioné anteriormente, en este proceso yo planifico todo lo que todo lo que hace referencia a estimar los recursos, a adquirirlos, ¿no? ¿Cómo voy a estimarlos? ¿Cómo voy a adquirirlos? ¿Cómo voy a gestionarlos? ¿Cómo voy a dirigirlos? ¿Y cómo los voy a utilizar? Y obviamente el beneficio clave es que tengo que gestionar los recursos necesarios en base al tipo y complejidad del proyecto. O sea, de acuerdo a lo que requiere el proyecto, obviamente, en base a su complejidad, en base a sus dificultades, en base al tipo, en base a todo el contexto o el entorno, obviamente se planifica la gestión de recursos, la gestión de la planificación de los recursos. Acá nuevamente nuestros cuadros donde identificamos las herramientas, las entradas y las salidas. Obviamente es resumido porque, si se dan cuenta, en la anterior diapositiva donde se ve, no se muestra la distribución de los procesos en el PBOK edición 6, se ve que hay las entradas, las salidas y las herramientas son mucho más. Entonces, eso obviamente no va a entrar, y como les digo, el objetivo es que ustedes empiecen a entender por lo menos las entradas y herramientas y salidas principales. En este caso, las entradas principales, obviamente, es el plan para la dirección de proyectos, ¿no? Donde está incluido todos los planes subsidiarios del proyecto, y los documentos del proyecto, como el cronograma, como les dije, porque va a depender del cronograma la distribución de recursos en el tiempo, los requisitos, ¿no? ¿Qué requisitos se requiere tanto por parte del cliente, y en base a ello se exige requisitos para los profesionales y equipo en general, y los interesados, ¿no? En base a los interesados también, obviamente, yo tomo decisiones para planificar a mi equipo. Y las herramientas y técnicas más representativas son los diagramas jerárquicos, que son los organigramas, por lo general. Estamos hablando de recursos, o hay organigrama de personas, y hay un organigrama general de recursos, donde también se incluye equipos y se incluye algunos otros recursos y fuera o en conjunto con los recursos humanos, ¿no? Y el organigrama en general sí se refiere a lo que es los recursos humanos o la distribución del personal, tanto puede ser del proyecto o puede ser también de la misma organización. Y obviamente se establece la matriz de responsabilidades. En este caso ya empezamos a establecer las responsabilidades para que el equipo tenga claro qué es lo que tiene que hacer. O sea, cada miembro del equipo tiene que tener claras sus responsabilidades para evitar que haya estas confusiones o asuman responsabilidades que no le corresponden, o simplemente dejen de hacer algunas cosas que realmente le corresponden de acuerdo al requerimiento del proyecto. Las reuniones, la teoría organizacional, habla de cómo es la empresa, cómo se desarrolla la empresa, y el juicio de expertos. Y las principales salidas, ¿cuáles son? El plan de gestión de recursos, el acta de constitución de proyecto actualizada, y algunos documentos también que se actualizan, como los registros de supuestos y los registros de riesgos. Acá les puse el flujograma. Nuevamente les hago recordar que esta diapositiva, ya terminando la clase, la cuelgo para que ustedes la puedan descargar. Acá al momento de transformarse se malogra, pero en el PPT está todo correcto, para que lo puedan tener como información para el curso. Acá tenemos el proceso que prácticamente describe lo que hemos conversado anteriormente. Las entradas
el proceso en sí, que es la planificación de la gestión, y la actualización de los documentos o los documentos que forman parte del proceso propio de planificar la gestión de recursos. No, esto lo puse aquí para que ustedes se vayan familiarizando con estos gráficos que son parte de la bibliografía, ¿no? Y que están en la edición 6 del PMBOK, pero prácticamente describe lo que hemos conversado hace un momento. Entonces vamos a proceder a ver algunas de las herramientas. Uno de los herramientas principales que se usan para poder yo planificar mis recursos son los organigramas. En este caso, las clases pasadas hemos hablado del EDT, que es se puede decir, la descomposición del alcance en pequeños paquetes y entregables, y el OBS en este caso se refiere al organigrama, que es la organización o el diagrama jerárquico en este caso, este ejemplo es de la sede central, se puede decir, porque estamos hablando de un gerente general, estamos hablando de los vicepresidentes y las personas que están a cargo de cada vicepresidencia, pero obviamente esto se replica al proyecto. En este caso se identifica todo el equipo de proyecto, a qué área pertenece, si pertenece al área de calidad, al área de equipos, al área de construcción o producción, al área de administración, al área de recursos humanos, al área de oficina técnica, al área de administración contractual, al área de ingeniería, ¿no? Se hace todo al área de logística, se hace todo un organigrama donde se empiezan a determinar las interdependencias. ¿Quién está debajo de responsabilidad de quién? ¿Quién está al mando de un área? ¿Quién es la persona que lidera ese equipo? Y cómo están interrelacionados entre ellos. Muchas veces, si uno no pone esa distribución clara, no hay un orden, ¿no? O sea, no hay un orden de poder decir, ok, ¿quién es el líder del equipo? Entonces se genera ahí una especie de caos, una especie de confusión, pero si esto está bien realizado y bien difundido, obviamente, al inicio del proyecto, ese es un documento que se tiene que difundir al iniciar el proyecto, justamente por eso se planifica, se hace antes de iniciar, para que todas las personas que ingresen al proyecto ya sepan cuál es su posición dentro del organigrama, ¿no? Como tal. Este documento se llama organigrama, acá en el POK le llaman OBS, pero es lo mismo, son las traducciones. Y otra herramienta que se utiliza para yo poder empezar ya a representar mis recursos es la matriz de asignación de responsabilidades. Una vez que yo ya tengo mi organigrama bien definido, yo tengo que representar gráficamente en una matriz o un cuadro las responsabilidades que tiene cada una de estas personas, ¿no? A esto se le llama matriz RAM. La matriz RAM simplemente es una matriz de asignación de responsabilidades en donde yo pongo la actividad que le corresponde a cada uno y con la X o con el símbolo que ustedes quieran, pintado o como ustedes deseen, se asignan las actividades. Esto se puede hacer general para todo el proyecto, ¿no? Hablando de responsabilidades macro, esas generales que se desarrollan a lo largo de todo el proyecto y son inherentes a cada cargo. Y también se puede hacer para responsabilidades o para actividades internas del proyecto. Por ejemplo, si yo tengo una actividad muy crítica, ¿no? Que tengo que hacer un corte de una vía como la carretera central, por ejemplo, de noche, porque obviamente no lo puedo hacer de día, entonces hago mi reunión de equipo, lo planifico y hago una matriz de responsabilidades, donde a cada persona que va a participar en la actividad, en este corte de vía, le asigno una o más actividades específicas para que se enfoquen en esa actividad. Entonces, con eso yo me aseguro de que todos tienen clara su responsabilidad y que obviamente no va a haber nada al aire, o sea, no va a haber nada que en ese momento se decida quién hace o quién no hace, o peor aún, no contar con el recurso para poder yo hacer esa actividad que es crítica, ¿no? Y un tipo de matriz RAM es una matriz RACI, que es donde se establecen responsabilidades, pero ya son responsabilidades definidas. Por ejemplo, la R significa que es el responsable de la actividad, la A es el que aprueba, es el responsable de aprobar, la C significa que tiene que ser consultado y la I significa que solamente tiene que ser informado. Entonces se ha hecho un símil de la matriz de arriba y vemos que Marcela, por ejemplo, tiene dos actividades, entonces ella es la responsable, por eso se le marca con R. Y Rogelio, que tiene la última actividad,
tiene la R de responsable. Después de eso, yo establezco las matrices, o mejor dicho, las demás responsabilidades y asigno a cada uno. Por ejemplo, Pedro es el responsable de aprobar lo que Marcela ha podido ejecutar o conseguir, y Rogelio es consultado, ¿no? O sea, tiene la responsabilidad de ser consultado y dar su input o su respuesta para que finalmente Pedro la apruebe. Y en este caso, Pedro es el que informa. Por ejemplo, la última actividad es el que tiene responsabilidad de solamente ser informado, pero la que aprueba es Marcela y el que hace la actividad es Rogelio. Entonces hay una distribución de responsabilidades y se establece claramente qué tiene que hacer cada uno, ¿no? Entonces, para que deje claro, la RACI es un tipo de matriz RAM, ya que la matriz RAM es algo más general. Y acá hacemos otro ejemplo, porque como mencioné anteriormente, la RACI es un tipo. Esta es otra forma de cómo hacer una matriz RAM, ¿no? Y nos sirve como una herramienta útil porque además muestra el papel de cada persona en respaldar el proyecto global, ¿no? Acá vemos las actividades, vemos los cargos, inclusive con nombre y apellido en algunos casos, y las responsabilidades que les toca a cada uno. Ya no es una RACI, pero por ejemplo estamos hablando de responsabilidades primarias, responsabilidades secundarias, responsabilidades indirectas y las verificaciones. Si se dan cuenta, tienen diferentes nombres, diferentes formas de llamar cada una de las responsabilidades, pero el objetivo de todas estas matrices es que se tenga bien claro cuál es la obligación o responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo. Entonces, esto es importante tenerlo, por lo menos a nivel general. Yo sé, y ustedes lo van a ver cuando empiecen a trabajar, que es bien complicado hacer una matriz general para todo el equipo, pero hay un momento donde sí es necesario, por lo menos para las áreas claves. No te vas a poner a hacer una matriz para el asistente del asistente, ¿no? Obviamente, no tienes que hacer o enfocar tus esfuerzos en que las áreas claves, o mejor dicho, en los líderes de las áreas principales del proyecto, tengan sus funciones y que obviamente ellos a su vez asignen las funciones a cada miembro de su equipo. Pero tú como director de proyecto tienes que liderar a las cabezas, obviamente, ¿no? Y a cada uno establecerle sus prioridades. Como les comenté, si mal no recuerdo en las primeras clases, pasa que cuando una persona que por lo general llega de la empresa, o sea, ustedes le asignan un proyecto y, y vamos a ver más adelante que hay una herramienta que se llama personas asignadas o preasignadas, que por algún motivo contractual fueron parte de la propuesta con la que se ganó el proyecto o porque simplemente trabajan mucho tiempo en la organización y en ese momento están sin proyecto y están manteniéndose en la oficina, haciendo propuestas, cualquier otra actividad. Cuando se gana el proyecto, muchas veces usted entra como gerente o nosotros entramos como gerentes de proyecto y la organización decide mandar a esta persona porque tiene años en la organización, confía mucho en esa persona y la organización obviamente considera que esta persona va a sumar en el proyecto. Entonces, obviamente, ante eso el director de proyecto tiene que recibir el recurso y darle su ubicación dentro del proyecto en base a su experiencia, en base a sus habilidades. Y eso sí, el director de proyecto no puede asumir o no puede darse como que tener la confianza suficiente como para decir, o sea, es que él ya sabrá lo que hace y yo ya no tengo nada que ver con él. No, lo que tiene que hacer el director del proyecto es sentarse con la persona, obviamente previa conversación, entrevista, que es el momento de conocerse, y simplemente es establecer sus responsabilidades dentro del proyecto. Y muchas veces esto va a generar un conflicto porque la persona ha trabajado 20 años en la empresa, siempre ha hecho en los proyectos lo que él ha querido o lo que le han asignado, pero obviamente se tiene que llegar a un consenso con el objetivo de que el proyecto funcione. O sea, tampoco es que la persona venga y decida qué es lo que tiene que hacer porque sí, y esta es una lucha constante, pero ahí es donde entra la capacidad de negociación, de persuasión del director del proyecto para que esta persona empiece a hacer los roles que se le están asignando, ¿no? Porque el objetivo no es molestarlo, o sea, tiene que quedar claro eso, no es molestarlo, no es hacerlo sentir mal, no es degradarlo, sino que el proyecto funcione de una manera correcta. Si esa persona obviamente va demostrando en el camino que puede abarcar más o puede hacer más cosas y está, no sé, alguna área está flaqueando y puede ser un soporte en base a su experiencia, obviamente se actualizan las matrices y se va acomodando el recurso. Y eso obviamente es parte de desarrollar el equipo. Entonces tenganlo bastante presente. Y otra de las
Otra herramienta que vamos a ver a continuación es el dimensionamiento de los recursos. Por lo general, cuando uno tiene un cronograma, y uno corre los recursos a lo largo del tiempo en base al cronograma, muchas veces existe un exceso de recursos. Un exceso de recursos que no se van a poder tener por diferentes factores. Este, por ejemplo, tenemos los factores de espacio, o sea, no hay suficientes campamentos, no hay suficientes, se puede decir, o buses para trasladar al personal, o N problemas que pueden haber que hacen que tú no puedas tener tanto personal. Obviamente, y en muchos casos, el cronograma se dimensionó o se creó de una manera tan empírica que no estimó estos factores. Entonces, cuando uno hace la corrida, se da cuenta que hay un exceso de recursos que no, por más que uno quiera, no lo puede tener, porque incluso se van a estorbar, porque puede ser que hayan actividades que se superponen, que no fueron detectadas al momento de hacer el cronograma. Entonces, justamente se hace este análisis y este recurso acá se tiene que distribuir por debajo de lo permitido, que en este caso el máximo es el 100% de acuerdo al planeamiento, y las actividades que debieron hacer estas personas tienen que distribuir nuevamente en el tiempo. Entonces, más que todo, con esta herramienta es donde se dimensionan los recursos de acuerdo a lo que se requiere y de acuerdo a lo que el proyecto tiene la posibilidad de asumir en ese momento. Entonces, no siempre lo que me dice el cronograma en automático es lo que yo tengo que cumplir. Siempre hay algunas restricciones que hay que tener en cuenta y eso nos sirve para poder dimensionar. Y el juicio de expertos. En este caso vamos a tocar un tema muy importante y ustedes tienen que tenerlo en cuenta. El desarrollo del equipo es un modelo que es de Tuckman, en donde nos explica cómo el equipo de trabajo pasa por distintas fases hasta transformarse en equipos de alto rendimiento. El director de proyecto y el equipo tienen que ser conscientes de cada una de estas etapas y esto los ayudará a comprender lo que está sucediendo, algunos comportamientos y actuar en base a lo que puede estar ocurriendo en ese momento. Completado el proceso, se aumentan las posibilidades de éxito, ¿no? Entonces es un proceso cíclico donde nosotros podemos ver las 5 fases típicas que pasa todo equipo de proyecto. La primera, obviamente, es la formación. La formación es una de las responsabilidades, o una de las primeras responsabilidades del director o gerente de proyecto. Pero él tiene que formar su equipo, o sea, y realmente es una de las atribuciones que se le tiene que dar al director de proyecto. En los casos ideales, ¿no? O sea, van a pasar casos donde van a colocar gente que no es tu gente, o sea, no es gente de la organización, como les comenté hace un momento, que ya tiene muchos años, hay gente que tiene mucha experiencia, o a veces gente muy joven también, pero la organización te los coloca. Pero en general, una de las funciones principales es que el director de proyecto inicie o empiece a formar a su equipo, ¿no? A conseguir a su equipo, a colocarlo en diferentes posiciones. Pero obviamente hay casos también de que el proyecto ya empezó y obviamente está todo muy mal y tiene que entrar un nuevo director de proyecto con todo un equipo ya formado. Entonces, igual, en ese momento también tiene que darse la tarea de formar, evaluar el personal que tiene, descartar algunos recursos que realmente no considere que están funcionando y incluir nuevos recursos y estar retomando nuevamente esa etapa de formación. Una vez pasada la formación, bueno, en esta etapa se tiene que, más que todo, darle claramente a cada miembro del equipo los roles y las responsabilidades que le corresponden, obviamente. Hay una etapa de tormenta. Esta etapa de tormenta es donde hay discusiones por problemas técnicos, hay muchas veces deficiencia en la gestión de proyectos, hay poca colaboración, se generan conflictos. Se generan conflictos y es una etapa donde el equipo se está reacomodando, se está conociendo en base a las responsabilidades que se le han asignado, en base a los objetivos del proyecto, empiezan a generarse estas pequeñas discusiones o conflictos que el director de proyecto tiene que tratar de limar en lo más rápido posible, ¿no? La idea es que la etapa fase de tormenta sea algo muy rápido, ¿no? Porque si uno se pasa todo el proyecto en tormenta,
prácticamente el proyecto es un hecho que no va a ser exitoso, o sea, van a haber problemas. Entonces, sus esfuerzos principales van a tener que ser en, primero en formarlos y luego en que este proceso o esta fase de tormenta sea lo más rápido posible, o pase lo más rápido posible, o dure lo menor posible. Después de pasar la tormenta ya viene la normalización, donde empieza a funcionar el trabajo en equipo, la colaboración y la confianza. O sea, ya se conocieron, ya discutieron, ya generaron algunos conflictos, se limaron esos conflictos y se empieza a generar ya una colaboración eficaz entre ellos, ¿no? Una colaboración efectiva, una comunicación adecuada, basada en el respeto y se normaliza. Una vez normalizada ya viene la etapa del desempeño. Empezamos a evaluar o a medir el desempeño del equipo y obviamente viendo cuál es su capacidad para resolver problemas, empezamos a motivarlos, empezamos a generarle quizás más desafíos para que el desempeño sea cada vez mejor. Y si hay alguna falencia, obviamente corregirla al momento de evaluar ese desempeño, ¿no? Y una vez terminada la fase de desempeño, ya viene la disolución. Obviamente se completó el trabajo, se terminó el proyecto y viene la etapa de disolución. Por lo general, muchos de los miembros que participaron del proyecto y obviamente son disueltos para ese proyecto pasan nuevamente a un nuevo equipo, en algunos casos con el mismo director de proyecto, para iniciar otro proyecto y formar nuevamente un nuevo equipo. Entonces ahí empezamos el proceso nuevamente. Si bien es cierto, estás trabajando con gente que ya conociste en el anterior proyecto, pero muchas veces no van todos, muchas veces cambia el personal en su forma de trabajar, en su forma de afrontar las cosas. Tú conociste una persona muy proactiva, muy eficaz en su trabajo en un proyecto y es probable que esta persona en otro proyecto no sea igual. O sea, hay una posibilidad, no digo que es probable, hay una posibilidad de que cambie sus prioridades, cambie algunas responsabilidades que puede tener. Por ejemplo, no sé, pueden tener problemas familiares, pueden tener problemas personales que no tenían en el anterior proyecto, que obviamente van a afectar a su rendimiento, pero ese es el objetivo de nuevamente formar y en base a las competencias y a las capacidades de cada uno, volver a formar un equipo para el nuevo proyecto y se repite el ciclo. Entonces, ese es el objetivo principal de este desarrollo del equipo y que estas 5 fases sean atendidas por el director de proyecto. Entonces, acá pasamos a la primera pregunta. Vamos a compartir la pizarra en blanco, por favor. Lean la pregunta, ahorita lo copio. Pero ese es este, lo que vamos a responder todos en este momento. A ver, por favor, ahí todos, como siempre, pongan su nombre, su apellido y de acuerdo a lo que ustedes consideren, en qué fase o fases de desarrollo del equipo, según Tuckman, le daría mayor atención para asegurar un equipo de trabajo eficiente. A ver, tenemos 3 minutos, por favor, para que puedan empezar a llenar sus respuestas y, como siempre, va a ser esto más en cuenta para la evaluación de participación.
Ok, alumnos, voy a proceder a descargar. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 alumnos han participado. Y sí, o sea, es correcto. Casi todas sus respuestas son correctas porque cada uno, de acuerdo a su criterio, puede decidir dónde participar o dónde enfocarse. Pero veo que ninguno me ha mencionado la parte de tormenta, ¿no? Desde mi punto de vista, si bien es cierto, todo el proceso, todas las fases del proceso en general son importantes, la fase de tormenta es una que se tiene que dar una de las mayores atenciones porque, como les dije, el objetivo es que sea lo más corto posible. Y si esa fase de tormenta se amplía, obviamente el éxito del proyecto se pone en riesgo porque el equipo no va a funcionar de una manera adecuada. Entonces, desde mi punto de vista, no digo que ustedes estén mal, sino desde mi punto de vista, la formación obviamente es importante, pero después yo le daría inclusive un poco más de atención una vez que ya formé mi equipo, porque ya le di se puede decir, el enfoque o la prioridad necesaria a la formación. Ya empiezo a enfocarme en la tormenta para poder limar todos los problemas o conflictos que se pueden presentar en ese momento para que lo demás ya vaya fluyendo, ¿no? Obviamente tengo que seguir haciendo un seguimiento a a las demás fases, pero tengo que enfocarme en que la tormenta sea lo menos duradera posible. Entonces, tómalo en cuenta porque cuando a ustedes les toque formar un equipo, van a tener que centrarse en este tipo de fases sobre todo. Si es que se generan, ¿no? Por lo general sí se van a generar porque se van a dar en los proyectos porque somos personas y todas las personas siempre generan algún tipo de conflicto. ¿No? Y empezamos a ver unas salidas importantes para la planificación de la gestión de los recursos, que es el plan de dirección del equipo, el plan de gestión de recursos físicos, ¿no? Acá ya yo saco un plan, o sea, tengo como una de las principales salidas cuál es el objetivo, se puede decir, del equipo en general, ¿no? Cómo voy a gestionarlo, cómo voy a adquirirlo, como se mencionó, y esa es una de las principales salidas de este proceso. Otra salida es el plan de gestión de recursos, en donde voy a tener estos ítems como partes principales, ¿no? La identificación de los recursos, la adquisición del personal, los roles y responsabilidades, el organigrama del proyecto, la capacitación, el desarrollo del equipo y el plan de reconocimiento del equipo. Tengan en cuenta de que no estoy diciendo que acá voy a adquirir el personal en este momento, sino voy a planificar la adquisición del personal. Igual acá no quiere decir que yo voy a capacitar al personal en ese momento porque recién estoy planificando, sino voy a planificar la capacitación del personal, voy a planificar el desarrollo del equipo, ¿no? Ténganlo presente porque cuando veamos la parte de dirigir al equipo o gestionar el equipo, vamos a ver que esto sí se materializa. Pero en esta etapa solamente estamos hablando netamente de planificación para evitar confusiones. Y el acta de constitución del equipo, ¿no? Se identifican los recursos, los valores del equipo, las pautas de comunicación, criterios y procesos para la toma de decisiones, proceso de resolución de conflictos, pauta para reuniones y acuerdos del equipo. Y esto sí es muy importante, y esto sí voy a darme unos minutos para hablar de este tema. Ahora, ya de acuerdo a estas últimas tendencias de gestión de recursos, se tiene que primero, bueno, la identificación obviamente es un proceso básico, ¿no? Pero esta acta de constitución del equipo nos establece las normas por las cuales se va a regir el equipo. Yo sí, si no me equivoco, en las primeras clases hablamos de este tema, pero esto tiene que ser al inicio del proyecto en donde se establezcan primero los valores, todos los valores por los cuales el equipo se va a regir, ¿no? Estamos hablando de valores morales, valores éticos que tienen que respetarse y que tienen que ir alineados obviamente con las políticas de la organización. Las pautas de la comunicación también se tienen que establecer cómo voy a comunicarme con cada uno de los miembros del equipo. Voy a usar correos, voy a usar comunicación verbal, comunicación escrita, reuniones,
¿no? Se establecen estas pautas y obviamente se establece también las normas para esta comunicación. Obviamente estamos hablando de respeto, ¿no? Una de las principales pautas es obviamente el respeto dentro de todo el tipo de comunicación que podamos establecer. Criterios y procesos para la toma de decisiones. Acá se establece cuando hay algún conflicto, alguna discusión, algún tema que haya generado controversia, simplemente se establece cómo se va a tomar la decisión. Se establece si el director de proyecto va a ser la persona que va a tomar la decisión unilateralmente, o si en algunos casos no va a ser solamente el director de proyecto, sino con el equipo proceder a una votación, por ejemplo, para tomar alguna decisión que corresponda a el equipo en general, ¿no? Por ejemplo, algún conflicto que se haya generado entre dos trabajadores, alguna sanción, alguna reconsideración, alguna sanción por alguna falta que cometió un trabajador, pero se establece en este documento. ¿Para qué? Para que en caso ocurra este problema, se tomen las acciones que ya están escritas en esta acta. Y no estar improvisando o simplemente dar la imagen de que uno es arbitrario, o que el equipo es arbitrario, o que el director es arbitrario, ya que nunca hubo una regla clara desde un inicio. Entonces el objetivo de esta acta es que las reglas queden claras para todo el equipo desde un inicio y obviamente tiene que ser firmada por cada uno de los trabajadores. Aquí ya toqué, ¿no?, el tema del proceso para resolución de conflictos. Se establece si voy a utilizar, a veces es muy común utilizar un mediador, una persona que sea como un árbitro que haga de conciliador y trate de solucionar el conflicto. Las pautas para las reuniones también se establecen qué día van a ser las reuniones para un objetivo, no sé, puede ser la reunión de planificación, la reunión de producción, ¿no? O la reunión de producción y avance. Se establecen los días, se establecen las horas y se establecen los tiempos y qué es lo que se va a ver en ese momento, ¿no? Debe haber una agenda típica que obviamente va a ir variando en el transcurso del proyecto de acuerdo a la necesidad, pero se tiene que mantener un orden, ¿no? Si yo no establezco esto, el personal no tiene claro las reuniones, no se genera esta cultura de reunirse para justamente ver los temas del proyecto y el proyecto va a la deriva. Y los acuerdos del equipo, ¿no? En este caso se llegan a muchos acuerdos en esta etapa en donde el equipo comunica o participa y está de acuerdo con diferentes pautas, diferentes normas, diferentes horarios que se establecen y todo queda aprobado por ellos, ¿no?, por el mismo equipo al momento de firmar esta acta, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Anteriormente no era muy común desarrollar esto, pero ahora el PMBOK, en base a toda la experiencia que tiene en conflictos el daño que hace un conflicto sin resolver en un proyecto, obviamente ya genera esta herramienta para que nosotros podamos gestionarlo y salir de conflictos de manera rápida y de una manera, se puede decir, más democrática, por llamarlo de una manera diferente. Y se actualizan algunos documentos de proyecto, como registro de supuestos y los registros de riesgos, ¿no? Acá en este caso ya termino de planificar los recursos y obviamente se pueden materializar algunos riesgos, por eso tengo que actualizarlo, ¿no? Hay riesgos de personal, hay riesgos de equipos que pueden sufrir algún daño, algún siniestro. Se tienen que actualizar los riesgos y obviamente se tienen que contratar muchas veces los seguros. En caso del personal, tengo que ver el riesgo de posible enfermedad, si es un personal que viene del extranjero, algún retraso en su llegada. O sea, se evalúan muchas cosas y se actualiza el registro de riesgos. Es por eso que es una de las salidas de este proceso. Una vez que yo ya planifiqué los recursos, yo ya establecí cómo voy a desarrollar los siguientes procesos. Y en este caso, yo ya tengo el siguiente proceso, o sea, tengo que iniciar ya el siguiente proceso, que es estimar los recursos de las actividades. Para poder llevar a cabo cualquier actividad será necesario asignarle recursos. El proceso de estimar recursos consiste en definir el tipo y cantidad de recursos físicos, materiales, insumos, instalaciones, etc. y recursos humanos. El proceso estimar recursos también estará influenciado por los recursos o presupuesto disponibles que tiene la organización y por ciertas restricciones o limitaciones en la cantidad de recursos que se puedan asignar a un proyecto.
¿no? En este proceso, lo que yo tengo que hacer en base a lo que yo he podido presupuestar en costo, lo que he podido estimar en cronograma, lo que también me indica lo que tengo que realizar dentro del alcance, es que yo empiezo a estimar los recursos para cada actividad, ¿no? Acá recordemos que cuando uno empieza a dimensionar su o a dividir el proyecto en diferentes en partes más pequeñas y manejables, que es el EDT o BWS, yo empiezo a generar ya mis paquetes de trabajo, que es la unidad mínima que yo considero que puedo manejarla fácilmente y me permite también designar las actividades necesarias para poder hacer ese paquete de trabajo. Entonces, esas actividades que hacen que yo logre ese paquete de trabajo, obviamente necesitan recursos. Y es lo que yo hago en este proceso, estimar los recursos para que se puedan realizar esas actividades dentro de el costo estimado, presupuesto inicial y dentro del tiempo que me indica mi cronograma, ¿no? Entonces hace este análisis y se empieza a dimensionar los recursos necesarios. Y acá tengo algunas entradas, herramientas estéticas y salidas, para mencionar las más importantes desde mi punto de vista. Es el plan de gestión de recursos, obviamente es una entrada para todos los procesos siguientes. La línea base del alcance, la estimación de costos y el calendario de recursos. Lista de actividades, obviamente, que nace del EDT y forma parte del cronograma, y el calendario de recursos, ¿no? Y en base a, tengo como una principal entrada, es cuando yo planifique mis recursos, es un calendario de recursos en el tiempo, el cual tomo como referencia para empezar a estimarlos nuevamente. Acá tengo los OPA y los EF, ya estoy colocando de una manera, se puede decir, abreviada, que son los activos de proceso de la organización, sus siglas en inglés, y los factores ambientales de la empresa. Estamos hablando de las siglas en inglés. En la clase pasada les puse una definición en una sola diapositiva de cada uno de ellos para que ustedes tengan claro qué significa cada uno, pero ahora solamente estoy colocando las siglas para no llenar de texto mucho estos cuadritos. Las herramientas principales, ¿cuáles son? La estimación ascendente, la análoga, la paramétrica. Recuerden, estas tres se utilizan tanto en costos como en cronograma, ya que son similares. El análisis de datos, las reuniones, el juicio de expertos y los sistemas de información para la dirección de proyectos. Y las salidas principales son la estructura de desglose de recursos, que es un EDT, pero netamente direccionado a recursos. Los requisitos de los recursos, ¿no? Empiezo yo ya a establecer, bueno, los requisitos están previos a iniciar esa actividad, pero actualizo los requisitos en base a mi estimación. Porque yo en este caso ya puedo haber cambiado algún recurso, puedo haber asumido o estimado que voy a necesitar más recursos o menos recursos y tengo que actualizar mis requisitos. Y la actualización de los documentos son los atributos de la actividad, obviamente qué es lo que tiene que realizar la actividad, qué es lo que tiene que realizar el atributo, el recurso que diga a la actividad que va a realizar, el registro de supuestos y el registro de lecciones aprendidas, que es uno de los procesos, o de las salidas, mejor dicho, que se tienen que actualizar a cada momento, ¿no? Cada recurso tiene o cada proceso, por lo general, al momento de realizarlo o ejecutarlo, siempre nos va a dar como una salida las lecciones aprendidas actualizadas. Acá les pongo nuevamente el diagrama donde están las tres entradas. Podemos ver acá el proceso en sí de estimar los recursos. Acá tenemos el plan para edición de proyecto y los planes y línea base que forman parte. Tengo los documentos de proyecto y todos los documentos que forman parte de las entradas, y los factores ambientales de la empresa, que son los factores ambientales de la empresa, que es el EF, y los activos de proceso de organización, que son los OPA, que están resumidos en el cuadro anterior. Acá realizo el proceso y obviamente me generan las salidas que actualizan a los documentos del proyecto. Les pongo este diagrama para que ustedes se vayan familiarizando
en cómo interactúan las salidas con las herramientas y cuáles son las entradas que diga con las herramientas y cuáles son las principales salidas. Lo van a encontrar en el libro, tal cual como está acá, es una copia, para que ustedes lo puedan entender. Entonces, acá empezamos a analizar las herramientas, ¿no? Tenemos la estimación ascendente, es una de las herramientas o técnicas que se utilizan para yo estimar los recursos. Los recursos del equipo y los recursos físicos se estiman al nivel de actividad y luego se suman para desarrollar las estimaciones de los paquetes de trabajo, las cuentas de control y el resumen de los niveles del proyecto. No, nosotros hemos visto el EDT nos divide hasta niveles de trabajo, hasta paquetes de trabajo, que es el último nivel del EDT, y este paquete de trabajo yo lo determino o lo separo en partes más pequeñas, pero esas partes ya son actividades, ¿no? Que son las actividades que van a hacer que yo complete el paquete de trabajo. Una vez que yo determino los recursos para cada una de las actividades, yo determino en general los recursos que yo necesito, la cantidad de recursos que necesito para poder culminar ese paquete de trabajo, y eso lo hago para cada uno de estos recursos. Unos paquetes de trabajo y se asignan los recursos a cada uno de los paquetes de trabajo y voy sumándolos progresivamente hasta llegar a la principal, al principal entregable, ¿no? Entonces es una forma de cómo yo puedo estimar los recursos totales del proyecto. No es muy común usar esto, porque por lo general los recursos se derivan netamente del presupuesto usando herramientas como el S10, por ejemplo, que una vez que tú has hecho tu presupuesto, asignando recursos a cada actividad, automáticamente te da como una de las salidas principales la lista de recursos del proyecto. La estimación análoga, en este caso, es algo muy similar a lo que usaron en costos y cronograma, en donde se toman proyectos similares para poder estimar los recursos en proyectos a futuro, ¿no? O sea, tomo data anterior, tomo alguna información que pueda obtener de proyectos parecidos y obviamente los considero para estimar mis recursos en el proyecto actual. La estimación paramétrica es, nuevamente, es muy similar a la de costos y cronograma, en donde yo uso un algoritmo, una relación estadística entre datos históricos y otras variables para el cálculo de las cantidades de recursos necesarias para una actividad en base a los datos históricos y a los parámetros del proyecto. Entonces, acá yo tengo esta herramienta, como hemos visto en costo y en cronograma, en donde se usa alguna tabla, algún algoritmo, alguna función matemática que nos permita establecer esta relación con el proyecto actual y estimar los recursos en base a esta herramienta, ¿no? En este caso se tiene que tener una data quizás un poco más amplia que la análoga, porque con la análoga simplemente con uno o dos puedo tomar un dato referencial para, en base a esto, hacer yo mi estimación, se puede decir, paramétrica. Análisis de datos, otras de las herramientas de este proceso, es una técnica que se utiliza para analizar las alternativas y evaluar las opciones identificadas a fin de seleccionar las opciones o enfoques a utilizar para ejecutar y llevar a cabo el trabajo del proyecto, ¿no? Empiezo a seleccionar o a ver mis opciones y selecciono y defino cómo voy a ejecutar o cómo voy a enfocar el trabajo para poder desarrollarlo. Y obviamente eso que me va a permitir estimar los recursos. Una vez que yo defino cómo voy a realizar mi trabajo, el procedimiento constructivo, por ejemplo, yo defino qué recursos voy a utilizar para para poder ejecutar ese procedimiento constructivo que yo ya estimé. Y los sistemas de información, la dirección de proyectos, son un conjunto de herramientas estandarizadas para planificar, organizar y gestionar grupos de recursos y desarrollar las estimaciones de los mismos, entre otras facilidades de gestión y control. En este caso, son las herramientas que usamos normalmente para gestionar, que puede ser un S10, el módulo de presupuestos, que es una de las más utilizadas acá en Perú. Podemos utilizar incluso el Project o el Primavera, que nos generan como principales salidas también, en unos casos, los recursos, o empezamos a controlar los recursos de acuerdo al cronograma, o simple un Excel, se usa mucho porque es una herramienta muy versátil, o un Power BI para empezar a ver
cómo están funcionando o comportándose mis recursos, ¿no? Medir el desempeño de los recursos. En general, toda herramienta informática o de sistema de información que yo puedo utilizar para poder estimar los recursos. Y las principales salidas, ¿cuáles son? Los requisitos de los recursos, ¿no? Obtengo nuevos requisitos para los recursos en donde se identifican los tipos de cantidades de recursos necesarios para cada actividad, paquete de trabajo y del proyecto en su totalidad. Acá empiezo a hacer un análisis ascendente donde empiezo a asignar los recursos para actividad, luego los paquetes de trabajo y posteriormente al proyecto. Y la base de las estimaciones, yo tengo que registrar en esta salida, ¿no?, la cantidad y el tipo de detalles adicionales que respaldan la estimación de recursos. Esta debería proporcionar una comprensión clara y completa de la forma en que se obtuvo la estimación de recursos. Esta salida, ¿por qué es importante? Porque yo ya estimé mis recursos en base a toda la información que yo he podido obtener. Puede haber sido análoga, paramétrica, juicio de expertos, no sé, cualquier tipo de herramienta o información que yo he podido tener para estimar mis recursos, tiene que quedar registrado. ¿Por qué? Porque si no estaríamos, si no nosotros presentamos un sustento de esta estimación, podría darse a la interpretación que simplemente se puso recurso sin hacer un análisis, y obviamente eso no sería serio. Entonces nuestro sustento es obviamente este documento que respalda la forma como hemos procedido nosotros a estimar los recursos. Y acá tenemos una de las salidas que vimos en el cuadro de entradas y salidas y herramientas, es la estructura de desglose de recursos. La estructura de desglose de recursos es algo muy similar al EDT o a un organigrama en donde separo los recursos físicos, que pueden ser los recursos informáticos que requiero, las maquinarias, que pueden ser camiones, autos, excavadoras, retroexcavadoras, lo que considere necesario para el proyecto de acuerdo al tipo de proyecto, y el equipo, ¿no? El equipo, los especialistas, los soportes, los ingenieros, arquitectos, en general, todo el equipo que nos va a completar el proyecto, ¿no? En informática son todos los software o hardware que necesito, computadoras, algún equipo adicional, fotocopiadoras, todo lo que necesito para poder hacer el trabajo, y los software que voy a necesitar para poder gestionar y usarlos como herramientas para poder analizar las estimaciones, el desempeño y en general, no solamente los recursos, sino de todo el proyecto. Y pasamos al siguiente proceso, que es adquirir el equipo. Yo ya en este momento terminé los 3 procesos iniciales de la parte de planificación, o los 2 procesos iniciales de la parte de planificación, porque eran 2 solamente en la parte de planificación, y inicio con el tercero, que ya pertenece al grupo de procesos de ejecución, ¿no? Obviamente basándome en lo que yo planifiqué, empiezo a adquirir el equipo de acuerdo a lo que está establecido en el plan de gestión de recursos. Confirmar la disponibilidad de todos los recursos, empiezo a hacer la confirmación de lo que yo estimé, si tengo disponible a los ingenieros, a los arquitectos, al administrador, a todo el personal que necesito para empezar a ejecutar el proyecto, y si incluso tengo disponible a todo el personal de piso que yo he estimado, ¿no? Por ejemplo, si yo he estimado trabajar con 500 obreros en el pico del proyecto, pero al inicio necesito iniciar con 20 o 30, tengo que obviamente empezar a verificar si es que tengo disponible esos 20 o 30, y de acuerdo a la especialidad que se requiere en ese momento. Luego, empezar a obtener el equipo necesario para completar las actividades del proyecto. Una vez que yo confirmo la disponibilidad, procedo a obtenerlos de acuerdo al requerimiento. Negociar e influenciar por recursos humanos, ¿no? Inicio la negociación previa con todos los recursos. Obviamente hay una negociación previa antes de contratarlos, pero también hay una negociación una vez que se contrate. Más que negociación, es una conversación con el objetivo de que este recurso trabaje de la manera que tú esperas. Entonces viene una parte o una herramienta o una habilidad que es influenciar sobre este recurso para que obviamente trabaje en pro de un proyecto exitoso. En caso que no haya suficientes recursos humanos, reducir
se puede reducir la probabilidad de éxito del proyecto. Yo analizo, ¿no? Empiezo a analizar si no tengo los recursos humanos y empiezo a quizás aterrizar un poco cuál es mi probabilidad de tener éxito en el proyecto. ¿Qué pasa normalmente? ¿No? Uno estima, en base a un organigrama, tener una cantidad tanto en staff de obra como en personal directo para ejecutar el trabajo. Y esa actividad va incrementándose en el transcurso del tiempo de acuerdo a las actividades que se van a ir incrementando, obviamente, ¿no? A más actividades, más personal. Y esas actividades tienen que respetarse, pero muchas veces pasa que no se logra conseguir estos recursos por diferentes factores. Por ejemplo, cuando es en un ambiente muy frío, con muchas dificultades para llegar, con muchos problemas, quizás inclusive de la comunidad y todos los problemas del entorno, mucha gente no quiere ir ahí porque sabe que va a tener problemas, va a tener mucho frío, le va a dar mal de altura y hace que tu universo o tu cantidad de posibles candidatos se reduzca. Entonces va a ser más complicado conseguir el personal que tú requieres. Y si a eso tú le sumas de que por lo general, si estamos hablando de un trabajo en una mina o en alguna planta industrial donde las medidas de salud exigidas o las condiciones de salud del trabajador son muchas o son muy elevadas, obviamente no todos van a pasar los exámenes médicos. Entonces, si tú estimaste tener 30 trabajadores al inicio del proyecto y mandaste a reclutar 30, es muy probable de que no llegues a los 30. En el mejor de los casos, vas a llegar a 15. ¿Por qué? Porque estas normas o reglas de, de salud o se puede decir, estado de salud de los trabajadores prima y es muy importante. Y al momento que el trabajador no pasa o no logra cumplir con lo que exige la unidad minera, por ejemplo, simplemente desiertan. Ya no quieren hacer el levantamiento de observaciones. En caso se puede levantar, hay otros casos que ya no se pueden levantar y no hay forma que puedan acceder al trabajo. Y eso hace que tú no tengas el recurso suficiente para poder cumplir con las actividades del proyecto, y si tú no cumples o no tienes los recursos, no vas a poder avanzar al ritmo que te pide el cronograma, y eso te va a generar un conflicto muy grande con el cliente, que va a exigir que hagas lo que está en tus manos y más para que tengas los recursos en obra. Y les menciono esto porque es algo que siempre pasa. O sea, yo no he visto hasta ahorita en todos los proyectos que he trabajado que haya contado con todos los recursos requeridos al inicio del proyecto y que los haya tenido obviamente en la obra. Eso es prácticamente, bueno, o sea, quizás haya trabajado en gestiones que no son las mejores, espero que ustedes sí tengan esa suerte, pero es algo muy común que al inicio del proyecto no tengamos los recursos. Entonces, uno de los principales enfoques del director de proyecto al iniciar un proyecto es ver la manera de adquirir los recursos de manera eficiente, que se logre cumplir las metas, que si encuentra alguna traba, ver cómo la lisa, cómo la mejora, sentarse con recursos humanos a empezar a analizar cuál es el problema, qué acciones correctivas deben tomar para que no caigamos en los errores que produjeron no tener los recursos obviamente disponibles, ¿no? Y ante la falta de disponibilidad de recursos, asignar recursos alternativos con competencias más bajas. Esto es una sugerencia, no necesariamente es la más eficiente, porque si tú necesitas operarios especializados en alguna actividad, obviamente no puedes poner a un ayudante, ¿no? Porque el ayudante no te va a hacer nada porque no conoce. Entonces quizás puedes determinar, ¿sabes qué? No consigo operarios, pero voy a poner oficiales que tienen un poquito menos de experiencia, pero por lo menos voy a generar un avance y el impacto va a ser menor mientras voy consiguiendo los recursos que realmente se requieren. O sea, son decisiones que se toman en el momento del proyecto y de acuerdo a la urgencia, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a todo lo que conlleva obviamente la presión que puede haber incluso por parte del cliente, ¿no? Entonces, muchas veces esta presión es tan fuerte que uno toma decisiones muy apresuradas, muy alocadas, y a la larga lo que van a generar es una pérdida, por lo general en dinero, porque estás metiendo recursos que no están haciendo lo que tienen que hacer y estás gastando muchas veces en alimentación, hospedaje, movilidad, todo lo que, un salario que no está generando lo que tiene que generar. Entonces,
acá sí se sugiere tomar las mejores decisiones, pero obviamente eso se va a dar de acuerdo a la experiencia del director, se va a dar en base al equipo con el que cuente, el respaldo que pueda tener en general, incluso el respaldo que pueda tener de la organización central, ¿no? O sea, ok, yo, acá mi equipo no puede, ayúdame tú a conseguir el personal desde las oficinas centrales. Pero va a depender de muchos factores y obviamente la decisión que se tiene que tomar siempre tiene que ser en cumplir con las expectativas del cliente, pero también cuidando el costo, ¿no? del proyecto. Y las principales entradas para adquirir el equipo son el plan de gestión de adquisiciones, que viene a ser no, el plan de gestión de recursos, que es lo primero primer proceso que se desarrolló y la salida del primer proceso. El plan de gestión de las adquisiciones, obviamente acá ya yo empiezo a interactuar con el área de conocimiento de las adquisiciones, ya que el equipo, materiales, herramientas que también son recursos, forman parte de toda esta gestión. Y obviamente necesito ese plan como una entrada para empezar a trabajar y ver cómo empiezo a adquirir todos estos recursos. La línea base de costos, obviamente, si es que yo empiezo a desviarme a la línea base de costos, tengo que saber de dónde, entonces tengo que medirme con la línea base de costos. El cronograma del proyecto también, porque en base al cronograma es que yo estimo cuánto voy a requerir en el transcurso del tiempo, ¿no? Cuántos recursos requiero en la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, de acuerdo a las actividades. Yo no puedo solicitar recursos sin haberlo contrastado con el cronograma. O sea, sería algo descabellado, ¿no? Yo tengo que, en base a las actividades del cronograma, dimensionar mi entrada de recursos al proyecto. Y obviamente también mis salidas de los mismos recursos cuando la actividad se concluye. Herramientas y técnicas es la asignación previa, equipos virtuales. La asignación previa se refiere, vamos a ver más adelante, cuando ya hay un recurso asignado o preasignado para esa actividad. En el caso de personas, por ejemplo, como les mencioné hace un momento, las personas que fueron parte de la propuesta con la que se ganó el proyecto y se ofrecieron algunos profesionales y por obligación uno tiene que colocarlos dentro del proyecto. Por ejemplo, si yo estimé usar algunos equipos propios de la organización, yo ya sé que no los tengo que alquilar, ¿no? Y esos equipos, pues no sé, la organización tiene 3 excavadoras ahí en su almacén, entonces yo sé que esos 3 equipos no los voy a alquilar a un tercero porque la organización los tiene y obviamente van a ir al proyecto. Entonces ya los recursos están asignados previamente y no tengo que preocuparme por los mismos. Los equipos virtuales ahora se usa mucho actualmente cuando el equipo físicamente no está presente, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de construcción, esto no es o sea, no se puede dar de una manera quizás al 100% porque el equipo tiene que estar presente ejecutando el proyecto. Hay algunas actividades que se pueden realizar de lejos, como el control, pero no cumplen quizás el objetivo de estar en obra, porque lo principal es que el equipo esté involucrado al 100% en obra. Pero sí, esta herramienta, estos equipos virtuales ayudan a gestionar en caso alguno no se encuentre presente por X motivos. Caso contrario que pasa en la gestión de ingeniería. En la gestión de ingeniería, como son trabajos netamente de gabinete, los equipos virtuales gestionados de una manera correcta sí generan un rendimiento adecuado para poder realizar el trabajo. Pero es una herramienta que ahora, después de la pandemia, se ha potenciado mucho y que muchas empresas han optado por continuar con esta forma de trabajo. Las habilidades interpersonales de equipo, la negociación, como digo, la negociación se da siempre antes de adquirir el equipo y después de adquirir el equipo. Se negocian muchas cosas, se negocian normas, se negocian ya dentro del equipo, dentro de la obra, se negocian las normas, se negocian quizás algunos beneficios que puedan haber, que puedan motivar al equipo, algunos premios, algunas inclusive penalidades, pero se negocia y obviamente esa habilidad de negociar es parte inherente del director de proyecto. Y la toma de decisiones, ¿no? Donde se analiza las decisiones con múltiples criterios. Esto se toma en conjunto con el equipo. Y las principales salidas son la asignación de recursos físicos, la asignación del equipo de proyecto, calendario de recursos, solicitudes de cambio, actualizaciones de documentos y se actualizan los EF y las OPA, ¿no? Que son los activos de procesos de la organización y los factores ambientales de la empresa.
Entonces, acá, como les menciono, no están todos los que figuran en el libro, sino los que yo considero que quizás son los más importantes. Y vamos a pasar a describir algunas de esas herramientas y técnicas a mayor detalle en un momento. Nuevamente acá les presento el flujograma, las entradas, el proceso y las salidas. Entonces ahí tenganlo acá para que lo puedan revisar y empiecen a analizar ustedes cómo las salidas se generan y a dónde está yendo cada una, o a qué documentos del proyecto se dirige cada una de ellas, ¿no? Y empezamos a ver algunas de las herramientas y técnicas que hemos conversado anteriormente. Como les mencioné, las herramientas y técnicas, tenemos a la asignación previa. No, son los miembros seleccionados por anticipado, ¿no? Gente identificada dentro de una propuesta, personas con una experiencia particular, asignaciones del personal definidas en el organigrama. Muchas veces, como les digo, ya las personas están asignadas antes de que se inicie el proyecto y se tienen que tomar esos recursos, no solamente personas, sino pueden ser también de equipos o alguna maquinaria, algún software, las laptops, no sé. Cualquier recurso que ya tenga una asignación de proyecto, el gerente de proyecto tiene que tener conocimiento para que sepa que va a formar parte de su equipo integral de proyecto. Y estas asignaciones ya se empiezan, y con estas asignaciones ya se empiezan a generar los organigramas. Obviamente, si yo sé que voy a tener un residente que ya está establecido contractualmente, entonces yo tengo que colocarlo ya dentro del organigrama, contratarlo y en base a sus competencias también empezar a formar el equipo. Y así con todos los jefes de las distintas áreas. Los equipos virtuales, ¿no? Son posibles ahora, gracias a las tecnologías de la comunicación, email, audio, conferencias, redes sociales, videoconferencias, reuniones vía web, y en caso de dispersión geográfica, diferencias de régimen laboral y limitaciones de movilidad, ¿no? Actualmente estos equipos son muy comunes, antes no se veía tanto, incluso antes se pensaba que esta forma de trabajar era ineficiente, pero para trabajos de oficina, para trabajos, por ejemplo, en algo que nos incumbe a nosotros, que es la ingeniería, se ha demostrado que sí es eficiente. Inclusive genera ciertos ahorros a la organización porque ya no están gastando en lo que significa alquiler de local, mantenimiento de los locales, luz, agua, internet, todo lo que conlleva a tener una oficina donde el personal obviamente va a trabajar. Entonces, se evalúa obviamente si el equipo realmente está funcionando de manera correcta, se confía en la profesionalidad de cada trabajador, igual como estamos ahorita nosotros virtualmente, se confía en que cada uno de ustedes está en clases, está prestando atención. Obviamente, la única forma de medir si esto es correcto o no es respondiendo a las preguntas que estamos haciendo cada cierto tiempo, y en los exámenes obviamente se ve si es que realmente hay el interés, ¿no? Igual, cuando ustedes estén trabajando va a ser lo mismo. Nadie los va a evaluar si es que están presentes o no, simplemente se los va a evaluar por los resultados. Una de las herramientas o técnicas principales son las habilidades interpersonales y de equipo. El líder o jefe de proyecto debe tener muchas habilidades. Entre las principales son la capacidad de organización, el liderazgo, la comunicación eficaz, capacidad de negociación, atención al detalle, identificación de problemas, perfil técnico, desarrollo de equipos, motivación de personas, conocimientos políticos y culturales, influencia y toma de decisiones. Se dan cuenta, son muchas habilidades blandas que el director de proyecto tiene que tener. Obviamente, no es que nazca sabiéndolas, hay muchas que son inherentes, pero muchas de ellas también se aprenden, y se aprenden al momento desde la universidad, porque el colegio es un poco complicado, la mayoría, algunas, como digo, son inherentes, son nacidas, pero la mayoría se van trabajando y se van aprendiendo desde la universidad, como uno va liderando sus equipos, va liderando su grupo de trabajo, va adquiriendo algunas habilidades de comunicación, algunas habilidades de negociación, si te metes a algunos talleres de negociación, de debate, desarrollas técnicamente muchas habilidades que te van a servir para tu gestionar tu proyecto, ¿no? Y
lo demás se va adquiriendo en el proceso de crecimiento profesional. Entonces, como le dije, esta área de conocimiento se basa más que todo en tú, cómo vas a gestionar tus recursos físicos, que estamos hablando de equipos en general, pero hace mucho énfasis en el manejo de personas. ¿Por qué? Porque las personas son diferentes, tienen diferentes caracteres y obviamente lo que se busca es que estas personas trabajen de una manera coordinada por el bien del proyecto. Otra herramienta es la toma de decisiones, ¿no? En donde se ponen los criterios ponderados de selección y se empieza a evaluar. Acá, por ejemplo, al momento de adquirir un equipo, tiene que evaluar muchas cosas. Y considero que esta es una de las partes más complicadas o más difíciles que le toca a un director de proyecto. Primero, porque el director de proyecto no es psicólogo. Segundo, porque no tiene, o sea, no ha sido formado para elegir personas. O tratar de leer a las personas. Obviamente, como les digo, hay personas que sí tienen esa habilidad desarrollada, pero por eso muchas veces estas entrevistas o estas decisiones se hacen en conjunto con un grupo de psicólogos o se contrata a una empresa especializada en reclutamiento personal, en donde tú le das ciertos parámetros, como por ejemplo el costo que tienes estimado, la experiencia que necesitas, las competencias que necesitas de que necesita tener el colaborador, algunos factores que puedas tener como premisa, y esta empresa que hace, te filtra todo el personal que puede haber adquirido, o sea, hacen una convocatoria masiva, postulan 200 personas, y en base a estos criterios de selección, te manda un filtro de 10, teóricamente los 10 mejores, a los cuales ya después de hacer seguir en varias evaluaciones, llega un momento de que tienen una entrevista contigo, con el que está requiriendo recursos, que en este caso debería ser el director del proyecto, y, y finalmente el que toma la decisión en base a toda esta ayuda que te han dado los psicólogos o estas empresas especializadas en reclutamiento personal, va a tomar una decisión a quién contratar. Y yo les digo que en los momentos que a mí me ha tocado tomar estas decisiones, han sido muy, no he tomado casi siempre la mejor decisión. Me he dejado llevar por lo que me han dicho estas personas, me han hablado, en términos coloquiales me han floreado, y cuando han estado ya en el proyecto, no eran lo que vendieron, ¿no? O sea, tenían muchas deficiencias y obviamente uno confía, primero, en lo que dicen las personas, confía en estas empresas que han hecho ese trabajo previo de seleccionar al personal, pero no es fácil. O sea, el hecho de que tú contrates a una empresa de estas para que te elija el personal, no te asegura de que el personal sea el correcto. Entonces, ahí tienes que tomar una decisión en base a muchos criterios, evalúas muchas cosas, aquí prima bastante la experiencia, probablemente ahí me falta experiencia todavía para poder escoger personal de manera correcta, pero es así. Entonces, ustedes van a pasar, ahora que están saliendo de la universidad, por muchos de estos procesos de selección. Van a contactar personas independientes, los famosos headhunters, o van a postular en estas publicaciones del Boomerang, de mercado, no, Computrabajo, y ya no sé qué otras páginas más de trabajo hay. Y en caso tomen esas opciones, van a pasar por todos estos procesos y al final van a llegar a un momento de una toma de decisiones entre ustedes o los demás participantes del proceso, ¿no? Ahora, va a llegar un momento que ustedes, en otros casos, no van a entrar a trabajar por estas páginas, van a seleccionarse por las bolsas de trabajo de la universidad probablemente, pero igual van a pasar el mismo proceso de entrevista, selección y todo, y van a llegar a obtener un trabajo a los cuales ustedes hayan estado aplicando. Pero va a llegar un momento, y eso lo digo ya como consejo general, va a llegar un momento que ustedes ya no van a requerir estar entrando a estas páginas o postulando, porque ya poco a poco ustedes se van haciendo de un nombre, se van haciendo conocidos, van haciendo, se puede decir, carrera, y llega el momento de que prácticamente todos los trabajos que puedan conseguir en un futuro, después de haber pasado estos procesos iniciales, se van a dar por recomendación. Recomendación en base a su competencia, en base a su experiencia, a su
a su actitud al momento de trabajar y muchos factores que pueden haber dejado ustedes en el lugar que han trabajado, y no duden que cuando necesiten ustedes trabajo, el trabajo va a llegar automáticamente. No van a tener necesidad de estar buscando, porque el trabajo, cuando la persona lo desarrolla de manera profesional, el trabajo llega solo, como se dice en un ambiente coloquial. Y la asignación de recursos físicos, estamos hablando netamente de recursos físicos, ya no de personas, ¿no? Se asignan los materiales, equipos, herramientas, todo lo necesario para poder ejecutar el trabajo. Otra salida importante es asignación del equipo de proyecto. El director del equipo de proyecto, comunicados entre los miembros del equipo y nombres en planes, organigramas y cronogramas, ¿no? Y una vez que yo adquirí todos los recursos, genero mi organigrama de obra para definir, se puede decir, el nivel que tiene cada uno de los trabajadores dentro del proyecto, y se establecen las comunicaciones entre los miembros también. Eso lo vamos a ver más a detalle en comunicaciones, pero es parte de las asignaciones del equipo de proyecto. Y otra, se puede decir, herramienta o salida es el calendario de recursos. Obviamente, una vez que yo ya empecé con la adquisición de los recursos, tengo mi calendario actualizado de los recursos. ¿Por qué? Porque probablemente hay recursos que he podido estimar al inicio y no los he podido conseguir, o he podido reprogramar actividades, y en base a ello yo empiezo a actualizar mi calendario de recursos, ¿no? Entonces, en este calendario de recursos, ¿qué se evidencia? Se evidencia el tiempo, los periodos de tiempo en los que cada recurso se encuentra disponible para el proyecto. Más que disponible, es necesario. Son los que es el periodo donde se requiere ese recurso en el proyecto. Y permite la creación de un cronograma confiable basado en zonas horarias, zonas laborales, periodos de vacaciones y feriados locales. Obviamente, cuando estamos hablando de zonas horarias y horas laborales, estamos hablando de equipos virtuales, ¿no? Donde hay diferentes horarios, diferentes ubicaciones del personal, pero también se establecen las vacaciones y los feriados como parte de la programación. Pero en general, lo que nos da el calendario de recursos, como ya les dije, es el momento exacto o el periodo exacto que yo requiero un recurso, y para eso obviamente se tiene que trabajar para poder conseguir el recurso. Entonces ahorita continuamos con la segunda pregunta. Como les digo, está saliendo mal en la transformación, pero en el PDF que yo ahorita lo tengo abierto en paralelo, sale mejor. Entonces, acá por favor respondan brevemente esa pregunta, como siempre, nombre y apellido, y lo que ustedes, qué uso le darían principalmente al calendario de recursos. Y por favor sus respuestas, tenemos 3 minutos para poder llenar esta pizarra en blanco.
Ok. Estoy viendo las respuestas y todas están dentro de lo correcto, ¿no? El objetivo principal del calendario de recursos es poder programar el ingreso y salida de recursos de acuerdo a la necesidad del proyecto, ¿no? Y eso va de la mano con el monitoreo de los recursos, el control, y empezar a ver las adquisiciones de los mismos de acuerdo a lo que se requiere. Entonces, están correctas las respuestas. Lo importante es que tienen la idea para qué sirve esta herramienta y les he hecho esa pregunta porque cuando ustedes estén liderando un proyecto, o no necesariamente siendo el director de proyecto, sino siendo la cabeza del área de producción, por ejemplo, puedan tomar decisiones en base a esto, ¿no? Y prever que estos recursos lleguen de manera adecuada, en el tiempo correcto, que cumplan todos los requisitos que se necesitan para el proyecto y no tengan retrasos justamente por no tener planificados estos recursos. Ok, procedo a descargar. Voy a compartir nuevamente. Y voy a proceder a tomar lista. Entonces, por favor, ahí atentos. A ver, por favor, prenden su micrófono y me dicen presente, por favor, porque yo estoy en otra pestaña, ¿no? Se me complica un poco ver el mouse. Ya en caso extremo me escriben, pero por favor respondan presente. Adrián Sen, Medina, Diego. Adrián Sen, Medina, Diego. No se encuentra. ¿Está? ¿Está Adrián Sen? No, no está. Eduardo Aguilar. Presente, profesor. Ok. Juan Albites. Juan Albites. No está. Piero Benítez. Piero Benítez. Tampoco está. Lisbeth Bilbao. Lisbeth Bilbao. Tampoco está. Gary Castilla. Gary Castilla. Tampoco está. Bruno Caguana. Bruno Presente, Caguana. profesor. Presente. Ok, Bruno, gracias. Ok, gracias. Ariani Ciesa. Ariani Ciesa. Tampoco está. María Collantes. María Collantes. Tampoco está. Diego Cornejo. Presente, ingeniero. Gracias. Jesús Damián. Jesús Damián. Presente. Ok, Jesús Damián. Sí está. Diego Durán. Presente, profesor. Ok, gracias. Olenka Farfán. Presente, profesor. Gracias. Esteban Flores. Presente, profesor. Gracias. Carlos Jata. Presente, Carlos profesor. Jata. Presente. Gracias. Daniel Herrera. Presente, ingeniero. Gracias. Jesús Márquez.
Jesús Márquez. No está. Frank Marquina. Presente, profesor. Gracias. Anderson Mori. Ingeniero Presente, Márquez, profesor. Anderson Mori. Presente, Presente, ¿no? presente. Sí, ingeniero Márquez presente, estaba en micro, no se conectaba. Márquez presente. Sí, Márquez presente, ingeniero. Ok. Frank Marquina. Yo me confundí. Sí está Frank Marquina, ¿no? Presente, sí. Presente, profesor. Ok. Gracias. Anderson Mori también, ¿correcto? sí, presente. Sí, correcto. Gracias. Alexander Nolasco. Alexander Nolasco. No está. Hans Ochoa. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Paco Taipe Paredes. Paco Taipe Paredes. No está. Yanela Rodríguez. Yanela Rodríguez. Tampoco está. Ruiz. Brandon Ruiz. Tampoco está. Kevin Suárez. Presente, profesor. Ok, Kevin, gracias. Noé Tello. Noé Tello. Tampoco está. Nayeli Valentín. Nayeli Valentín. No está. Flor. Flor María Presente. Araceli. ¿Quién dijo presente? Verástegui. Ah, Verástegui. Ok. María Verástegui presente. Paul Vilela. Paul Vilela. Y Kiara Vivanco. Kiara Vivanco no se encuentra presente. Ok. Ya, muchas gracias, alumnos. Continuamos. Continuamos con el siguiente proceso, que es desarrollar el equipo. Ya tocamos el primer proceso de la etapa de ejecución, que es adquirir al equipo, y una vez que lo adquirimos tenemos que empezar a desarrollarlo. En este proceso, el enfoque principal es en aumentar los conocimientos y habilidades de los miembros del equipo, mejorar los sentimientos de confianza y armonía dentro del equipo y crear una cultura dinámica, cohesiva y colaborativa al interior del equipo. ¿No? Esa es más que todo ya la parte de conciliación de todos los caracteres, todas las habilidades, todos los conocimientos del equipo, obviamente para lograr el objetivo. Y si se dan cuenta, esta etapa inicia una vez que nosotros normalizamos el equipo. Estamos empezando ya la fase de normalización y estamos tratando de conseguir todas estas características del equipo. En la etapa de tormenta hubieron conflictos, hubieron problemas que teóricamente ya se superaron y estamos trabajando en aumentar la eficiencia del equipo, justamente enfocándose en estos 3 puntos, ¿no? Y esto es como todo equipo, estamos hablando ahorita de un equipo proyecto, pero eso puede pasar en un equipo, en una oficina central, por ejemplo, donde
se trabajan fuera de un proyecto, en un entorno externo a un proyecto, en el Estado se ve también que se tiene que llegar a eso. O sea, un pésimo ejemplo de cómo no se puede trabajar o no se está logrando todo este desarrollo del equipo es en el Congreso, ¿no? El Congreso de la República es un desastre como equipo, cada uno tira por su lado, se pelean entre ellos, hay conflictos, se insultan y no se centran en el objetivo principal, es que el Perú empiece a crecer, empiece a desarrollar, empiece a salir de donde está, ¿no? Se ven los intereses personales y todo lo peor que puede haber un equipo, simplemente prende las noticias y ve cómo funciona el Congreso y eso les va a servir para ustedes para que no, no lo apliquen, ¿no? Dentro de sus proyectos, obviamente. O por lo menos, si su proyecto está manejando de esa forma, van a tener una idea de que es lo peor que pueden estar haciendo. Algo similar, bueno, el Estado por lo general trabaja muy caóticamente, los equipos no llegan a este nivel de eficiencia, pero es muy importante trabajar nosotros en la medida de nuestras posibilidades dentro de un proyecto, lograr llegar a esto. Entonces, y el principal artífice del desarrollo del equipo es el director de proyecto. Estamos hablando también como un equipo de fútbol, ¿no? El director técnico es el que obviamente coloca el equipo que considera necesario, arma su equipo, selecciona jugadores para que los contraten, entrena con ellos y empieza primero a que funcionen de una manera coordinada, ¿no? Esas son sus principales funciones. Y su otra función principal de un director técnico de equipo de fútbol o cualquier equipo de deportes en general es que estas personas potencien sus habilidades, aumenten su capacidad de realizar su trabajo, en este caso es jugar el deporte, ¿no? O sea, es engranar a todo el equipo y potenciar las actividades de cada uno, muchas veces ubicándolo en una posición diferente a la que vino, porque realmente el técnico se dio cuenta que mejor funcionaba en otra posición y va rotando y va logrando obtener el mayor rendimiento de esta persona. Entonces, algo muy similar pasa en los proyectos, ¿no? No siempre la persona que ha llegado a una posición tiene que quedarse de por vida ahí, ya depende del director de proyecto en generar esta congruencia, pues, ¿no? con el equipo. Y las principales herramientas de entradas y salidas son las siguientes. Tenemos el plan de gestión de recursos, que es prácticamente la entrada de todos los demás procesos. El cronograma de proyecto, ¿no? Es parte de cómo yo voy a desarrollar el equipo en base al tiempo que va a estar cada uno en la organización, en base al tiempo que va a salir. Quizás yo lo pueda formar para una obra futuro que tiene la organización proyectada y en base a eso yo le hago un plan, ¿no? O sea, ok, tú vas a estar en el proyecto 6 meses y obviamente en esos 6 meses tengo que formarte para que puedas contribuir en otro proyecto de la organización. Entonces, un input importante es el cronograma porque yo, en base a ello, defino el tiempo que puede estar el recurso dentro del proyecto. Las asignaciones del equipo, ¿no? Las asignaciones que tiene cada equipo dentro de su organigrama y sus responsabilidades, el calendario de recursos, que ya vimos de qué se trata en la anterior pregunta, y el acta de constitución del equipo. Muchas veces en esta acta se establecen muchos los acuerdos, incluso para la formación del equipo. O sea, qué capacitación le voy a dar a cada uno de los miembros en base a lo que yo puedo haber acordado, qué facilidades le puedo dar también en base a lo que hemos acordado, pero nos sirve como una entrada para empezar a definir el desarrollo de cada uno de los miembros. ¿Cuáles son las herramientas técnicas? Los equipos virtuales son la forma de cómo un equipo trabaja de manera virtual y obviamente eficiente, ¿no? De esta forma se desarrolla un equipo, puede ser presencial o virtual, que es lo que significa el siguiente punto, que es la coubicación, en donde todos por lo general están dentro de una zona cercana, como es un proyecto en físico, ¿no? Todos están dentro del proyecto y la interacción es personal. Caso contrario a lo virtual es que todo se da vía tecnología de la información. Las habilidades interpersonales del gerente de proyecto, que ya vimos que eran como 12, creo que estaban arriba, que es negociación, liderazgo, capacidades técnicas y todo, que se tiene que desarrollar para gestionar el proyecto de manera correcta. Las capacitaciones son parte del desarrollo,
que forman parte del plan de gestión de recursos y muchas veces también forman parte del acta de constitución del equipo. Las reuniones en donde se facilita todos estos temas, se hablan de estos temas y se empiezan a conversar de cada uno de ellos. El reconocimiento y recompensa y la tecnología de las comunicaciones. Obviamente la tecnología de las comunicaciones funciona más para los equipos virtuales, pero puede ser usada también para los equipos presenciales, ya que la tecnología de la información se usa para todo tipo de proyectos, ¿no? Para gestionar o para poder tener de una manera más sencilla el desempeño del proyecto y todas las herramientas que se requieren para tal fin. Y las principales salidas son las evaluaciones de desempeño del equipo, ¿no? Una vez que yo ya he analizado o he trabajado con el equipo en base a estas herramientas, tengo las evaluaciones de desempeño, las solicitudes de cambio, las actualizaciones del plan de gestión de recursos. En base a lo que yo he podido analizar, obviamente puedo actualizar una formación diferente para un trabajador, porque como vimos en el ejemplo de fútbol, ya lo cambié de posición, entonces tengo que actualizar su nueva formación, su nuevo desarrollo, su nueva área, su nuevo equipo, donde yo lo considere mejor para que él pueda tener un mayor rendimiento. Y se actualizan también las asignaciones del equipo y el calendario de recursos, obviamente basado en estos movimientos que ya hemos hablado, ya que los recursos no son permanentes y no se pueden mover en base a la necesidad, en base a las habilidades, en base al crecimiento que le quieras dar dentro de la organización. Entonces son muchos factores que hacen que el equipo varíe y se actualice obviamente el calendario dependiendo lo que uno decida en ese momento, ¿no? Y bueno, se actualizan también los factores ambientales de la empresa y los activos de procesos de la organización. Entonces, acá nos vamos a quedar, alumnos. La siguiente clase vamos a seguir hablando del proceso de desarrollar el equipo. Vamos a terminar lo que es la gestión de recursos y vamos a continuar con comunicaciones y vamos a terminar obviamente de ver todo lo que conlleva la gestión de las comunicaciones. Ahí para comentarles, para cerrar ya la clase, ya les publiqué las notas personales, me confirman si les han podido ver. Por lo que pude averiguar ya son que le llegan a cada uno de ustedes, cada uno ya debe tener las personales, y al cierre de esta semana les voy a pasar ya las notas grupales. El tema es que es más complicado porque tengo que empezar ya las tengo descargadas, incluso ya las estoy revisando, pero para el llenado de notas es más detalloso, no me quiero confundir y poner una nota que no corresponde a otro, pero este fin de semana vamos a tener ya las notas completas de la primera práctica. Y bueno, estamos en la semana 5, recuerden que en la semana 8 tenemos el parcial, que va a ser un caso probablemente grupal, netamente grupal, y ahí ya va a venir en base a lo que hemos conversado, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, me avisan, si no ya nos estamos conectando el próximo viernes. Gracias. No necesariamente. El valor ganado es una posibilidad. Nosotros, como les comenté en la clase pasada, tenemos muchos casos que estamos preparando y en base a lo que decidamos con el equipo de profesores se va a dar la prueba. Que sí, hay una alta posibilidad que sea valor ganado si es que decidimos que se va a evaluar la gestión del costo en el caso, ¿no? Pero tienen que estar preparados en general para aplicar cualquier área de conocimiento que hemos tratado hasta el momento. Si requieren más ejercicios, sí les puedo compartir. Ahí les compartí algunos. Déjenme buscar en mi banco de datos y les comparto hasta el viernes con estos días, entre hoy día y el viernes, más ejercicios para que puedan practicar. Ok, gracias. Buenas noches con todos y nos estamos viendo el día viernes. Hasta luego, hasta luego. Gracias, nos vemos, alumnos.